¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Palabra de Dios, como todas las mañanas, todos los días, en este canal de Diariamente con la Biblia, en el programa de Reavivados por su Palabra, que consiste en leer un capítulo diario de la Palabra de Dios. Sacamos lecciones prácticas y sencillas, y la Palabra de Dios es una bendición. Quédese hasta el final. Hoy leeremos el capítulo número 10 al comenzar esta semana con la ayuda del Señor. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra junto con nuestros amigos y hermanos de diferentes lugares que se unen para estudiar, escuchar y meditar un momento en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 10 ya del libro del Evangelio de San Lucas. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que hay ahora en el capítulo 10? Vamos a leer y entonces usted siga la lectura. Si tiene usted su Biblia adelante, si quiere quedarse a escuchar, escuche usted la lectura de este día. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Mandó a predicar de dos en dos la misión que Cristo mismo está mandando, está escogiendo y está ordenando. ¿Para qué? Para predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y es lo que tenemos que hacer, de ir y predicar. Pero lamentablemente no todos queremos ir y predicar acerca de su evangelio. Jesús los envió con toda autoridad. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice el Señor, la realidad es que la mies es demasiado, pero los obreros son pocos los que deciden ir y predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios te está llamando. Si tú estás dando un estudio bíblico, tú estás testificando, síguelo haciendo. Si lo has dejado de hacer, vuelve otra vez, porque esta es la misión del Señor, de compartir el evangelio de salvación, de vida eterna, y Él se encargará de sostener tu vida. Y entonces dice, id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Dice Dios, yo me voy a encargar de ustedes. ¿Y por qué? Porque Él que los va a sostener. A nadie saludéis en el camino no quiere decir que era una falta de respeto. El asunto es que en el tiempo de Jesús las personas que se saludaban perdían el tiempo y platicando otras cosas, y entonces se perdía de vista, se perdía la oportunidad de predicar del evangelio. Por eso Jesús está diciendo, no pierdas el tiempo en otras cosas, dedícate a predicar la palabra de Dios. A veces perdemos el tiempo platicando otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y entonces la misión de Cristo dice, yo te sostendré. No es tiempo de estar sin hacer nada. Aquí lo está diciendo. Dice, por eso ellos no se queden saludando en el camino. Prediquen, anuncien, porque si se quedan saludando en el camino van a perder la visión y van a estar haciendo otras cosas que no es cumplir la misión del Señor. No está hablando falta de respeto. Hoy saludamos muy rápido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero en aquel tiempo era diferente. Y entonces dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Qué bonito. Cuando el evangelio llega a tu casa, ¿qué es lo que lleva? Lleva paz, abre las puertas del evangelio. Si tú eres una persona que ha cerrado el paso al evangelio, abre. El evangelio lleva paz, el evangelio lleva redención, el evangelio lleva esperanza, el evangelio lleva buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, si esa puerta se abre, bendito evangelio que llega a tu casa. Y entonces dice ahí, vea lo que dice. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, no se quita nada. Finalmente, el que rechaza o el que pierde más es la persona que no quiere recibir el evangelio. Somos nosotros los que perdemos más en no recibir el evangelio. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos en aquella que haya y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y estaban ahí listos, prestos para seguir predicando. Dice más, cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por su calle, decid, aun el polvo de vuestra ciudad
Se ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado. El rechazo del evangelio nos lleva a la perdición y nos lleva a la destrucción. Recibir el evangelio nos trae paz, nos trae alegría y nos trae restauración, nos trae buenas nuevas, nos trae esperanza. El evangelio transforma. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que por aquellas ciudades. Es decir, aquellas ciudades que no permitieron de predicar el evangelio iban a sufrir sus consecuencias, el juicio. Igualmente toda persona que no quiera abrazar el evangelio y quiere darle la espalda al evangelio también será culpado en el juicio. Y vienen los ayes, el ay de dolor que presenta al rechazar el evangelio, al rechazar la paz que Dios te está ofreciendo. ¿Cómo está tu vida? Tu vida se encuentra sin paz, se encuentra agitada por las tormentas de este mundo. Permite que el evangelio entre a tu corazón en este día, en esta mañana, y abraces el evangelio que te traerá paz. Y entonces dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Son las ciudades en aquel tiempo donde se predicó, donde fueron los 70 de dos en dos a predicar, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se habían hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El ay de dolor, de tristeza, de llanto para todo aquel que ha rechazado el bendito evangelio. ¿Por qué? Porque la incredulidad entra en el corazón. Dicen estas ciudades que ahí estuvieron, Jesús ministró, estuvo más tiempo haciendo milagros e hizo muchos milagros en esa área, no creyeron porque la incredulidad fue tan grande. No así como aquellas otras ciudades. Aunque una sola ocasión fue Jesús a Tiro y Sidón, creyó una persona y muchos más abrazaron el evangelio. Entonces, querido hermano, muchas veces el peligro del ser humano es que le entra la incredulidad. Aunque ve las maravillas de Dios, aunque ve lo que Dios hace en su favor, lo que a Dios actúa, entonces el corazón es incrédulo. ¿Por qué? Porque no se acepta ese bendito evangelio. Y entonces el resultado dice, ay. Un ay de dolor, de destrucción, dice el Señor. Esa soberbia que tú tienes de no aceptar el evangelio no servirá de nada porque serás arrastrado a la desgracia, a la destrucción definitiva, lo que le sucedió a estas ciudades y lo que sucederá en el tiempo cuando Cristo venga en el día del juicio final. Entonces dice el versículo 17, después de que Jesús mandó a sus discípulos, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron felices, alegres. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad y el poder del Espíritu Santo para predicar el evangelio. Y Jesús, cuando Él los recibe, que ellos vuelven con gozo, Jesús les dice y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús les está advirtiendo del peligro que a veces corremos y que hay un enemigo que quiere destruir. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dice el Señor. Pero hay algo interesante aquí, versículo 20. Y esto es lo importante que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Lo más importante, dice el Señor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos. Podemos hacer esto, hazaña, tal vez diferentes cosas, y de pronto perdemos de vista, tal vez el orgullo entra al corazón. Ellos llegaron contentos, felices, pero se estaban perdiendo personalmente pensaban que era de parte de ellos. Jesús les dice, es Satanás el que tiene el orgullo y nos hace perder. Por lo tanto, alégrate que tu nombre esté en el libro del reino de los cielos. Y es lo que Dios desea, que nuestro nombre esté en el libro del reino de los cielos. Porque en aquel día dirán, muchos hicimos tantos milagros, pero el Señor dirá, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca creyeron y nunca se entregaron de todo corazón hacia Cristo nuestro Redentor y descuidaron entonces que su nombre pues fue borrado del cielo. Y entonces dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿cómo escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce
Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús vino a revelar el carácter de Dios, vino a revelar el Padre, pero no le creyeron. Hubo tanta incredulidad en el corazón de aquella gente que hasta el día de hoy, aún en este tiempo, Jesús quiere revelar el amor del Padre, pero el corazón del ser humano se pone duro y se pone orgulloso y desprecia el bendito evangelio. Y dice así, volviendo a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que a vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Buenas nuevas, esto es el privilegio de que tú ahora te resplandezca el evangelio. Muchos quisieron haberlo oído, no lo oyeron, y muchos quizás quieren oírlo, no lo oirán, pero tú por ahora tienes el privilegio de conocer, de escuchar parte de las buenas nuevas de salvación. Entonces viene la parte del versículo 25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré para la vida eterna? Siempre estaban ahí solo para cuestionar, para probar a Jesús, uno de los dirigentes de aquel tiempo que tenía toda la sabiduría eclesiástica, la sabiduría religiosa. Y entonces dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque él sabía las leyes que existían, no solamente de los 10 mandamientos, sino las múltiples leyes que ellos habían inventado. Lo sabían de memoria, pero no lo hacían. Y esta es la pregunta. Entonces Jesús le dice, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sabía las letras, sabía lo que decía, pero no había encarnado la palabra de Dios en su mente y en su corazón, porque no hacía lo que la palabra del Señor dice. Muchas veces corremos ese peligro. Sabemos y defendemos las verdades de la palabra de Dios, pero no ha hecho ese cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que el cambio llegue en nuestra mente y nuestro corazón. Muchos tienen años dentro de la iglesia estudiando y saben todas las leyes y saben todo lo que la Biblia dice, pero todavía la palabra de Dios no ha encarnado en su corazón porque siguen viviendo igual como un mundano, como un pagano. ¿Por qué? Porque hay rencor, hay odio, hay maltrato, hay rencores y que no se pueden perdonar. Entonces la palabra de Dios no ha hecho un efecto, así como estos hombres lo sabían hasta el punto y la coma, pero estaban lejos de la realidad de vivir la palabra de Dios. Y entonces Jesús le está preguntando y él contesta con toda autoridad. Y muchos tal vez nosotros contestamos con todo muy acertado en cuanto a la palabra de Dios, pero la pregunta es, tú y yo lo estamos viviendo. Entonces miren lo que dice. Jesús le dice, y bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús sabía, dice, tú lo dijiste, lo único que te falta es hacerlo. ¿De qué te sirve saber todo y no lo haces? Dios esta mañana, Jesús esta mañana, lo poco que tú sepas de la palabra de Dios, Él desea que tú lo hagas. ¿De qué sirve que tú sepas todo y no lo estamos haciendo? Y entonces dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque el ser humano, nosotros los seres humanos siempre intentamos justificarnos a nosotros mismos a fin de quedar bien. Culpamos a los otros, culpamos a la esposa, culpamos a los hijos, culpamos al pastor, culpamos a los miembros de iglesia, culpamos a todo, menos nosotros queremos de reconocer. Entonces, siempre el hombre se quiere justificar, siempre el ser humano está justificando, tal como este hombre dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús se queda, no le contesta exactamente, sino que Jesús es sabio y tiene una sabiduría infinita y tiene una lección especial para cada uno y para cada uno de los que cuestionamos, argumentamos. Cristo siempre tiene algo especial. Entonces dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron lejos y le fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino
vino hacia él y viéndole fue movido a misericordia. Qué interesante historia que había sucedido. Estaba fresco el asunto. Un samaritano que había caído en manos de los ladrones. Un hombre que había caído en manos de los ladrones, quien era judío, quien era parte de los judíos, y cuando el sacerdote lo vio era su raza, pero ¿qué hizo? Pasó de largo. Igualmente el levita no se interesó porque ellos sabían todo, pero no practicaban lo que ellos enseñaban. Y muchas veces nos pasa a nosotros y somos como ese sacerdote, como ese levita. Tenemos tanto conocimiento tal vez, pero no practicamos lo que ahí nos dice. Y pasó un samaritano que no tenía nada que ver con los judíos ni nada que ver con la religión de ellos. Pero es un hombre que estaba deseoso de amar al prójimo. Y a pesar de que los samaritanos eran despreciados por los judíos, el samaritano podía tener la oportunidad para vengarse de ese judío, para decir, así me gustaría que todos los judíos estuvieran así, porque ellos maltrataban a los samaritanos. Pero fue tanto el amor de este samaritano que no le importó el maltrato que le hacían y lo mal que lo veían, sino que él, movido a misericordia al ver a ese hombre, a ese prójimo que se está muriendo, que se está revolcando de dolor, él se mueve a misericordia y se queda allí para ayudarle. Qué historia tan interesante que nosotros conocemos y sabemos, pero muchas veces no lo practicamos. Esa es la gran realidad. Odiamos a los que están cerca de nosotros, aún a nuestros seres queridos. Entonces, la historia del buen samaritano nos da una lección de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Y entonces dice, yéndose y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino, poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué interesante, no solamente se quedó, lo levantó, puso de él lo que él tenía y lo llevó a un lugar más seguro, lo subió a su caballo, lo subió a su medio de transporte para llevarlo y protegerlo. El buen samaritano, ¿saben a quién significa? Jesucristo, nuestro Redentor. Que Él nos vio medio muerto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Al vernos muertos, Él tuvo misericordia y vino a este mundo, lavó nuestras heridas con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y no solamente hizo eso, sino que dijo, yo pagaré lo demás. Nos ha dejado un lugar seguro en el cielo. Y muy pronto Él vendrá, y vendrá por nosotros para llevarnos a la patria celestial. A pesar de que nosotros estamos en este mundo donde no hay completamente seguridad, Él nos ha dado la seguridad en Él y en su palabra. Y entonces dice la historia, otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Querido hermano, sirve al Señor. Jesús nos ha limpiado, Jesús nos ha sanado nuestras heridas, nos encontró moribundo y nos ha dado vida eterna. Sírvele al Señor, pronto Él vendrá y ahora vendrá para pagar lo que a cada quien merece. Qué hermoso evangelio, y vemos a Jesús el buen samaritano que tanto te ama y tanto ha hecho por ti y por mí. Y entonces dice, Jesús le cuenta esta historia, una ilustración, y dice, una historia real, y dice, ¿quién pues de vosotros, de estos 3, te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Entonces él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, porque es muy fácil ser buen samaritano con la persona que tú quieres, que tú aprecias, es muy fácil. Pero qué difícil ser un buen samaritano con alguien que te desprecia, con alguien de que desea el mal para ti. Qué difícil es ser un buen samaritano. A eso Dios nos ha llamado. Puedo ser un buen samaritano con la esposa, con los hijos, con los amigos. Pero ¿qué tal con aquel desconocido, con aquel que nos trata mal? Qué difícil, pero todo se puede. Para Dios no hay nada imposible, dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo camino entró una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Qué maravillosa decisión de esta dama. Cuando Cristo entraba, no perdía la oportunidad de estar a los pies de Cristo Jesús, oyendo su palabra, oyendo el hermoso evangelio. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Los afanes de este mundo puede ser que nos
empiezan a alejarnos de Jesús. Y tal vez Marta tenía un poco de razón, estaba tratando de dar lo mejor para Jesús, si lo vemos de este lado. Aunque así fuera, lo que más le agrada a Jesús es que le estemos escuchando, es que estemos tiempo con Él, porque los quehaceres de este mundo hacen que nos perdamos y hacen que nos alejemos del propósito verdadero. Entonces María está sentada, Marta está molesta, está enojada, y aún a Cristo le está diciendo algo, como diciendo, haz algo, maestro. Pero entonces la respuesta de Cristo no se hizo esperar. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, ¿por qué todo el tiempo corres? ¿Por qué todo el tiempo estás turbada? Estás con muchas cosas. Este mensaje es para ti. Muchas veces hay muchas Martas que entonces están afanados, están preocupados por estas cosas de este mundo, tratando de buscar lo mejor para la familia, para los hijos. Pero se olvidan de algo tan importante que es Cristo, nuestro Redentor. Por eso es tiempo de que podamos tomar un tiempo y estar a los pies de Cristo y leer su palabra y meditar su palabra. Entonces dice, pero una sola cosa es necesaria, dice Jesús. María ha escogido la buena parte, la cual no la será quitada. Entonces Jesús no le da a Marta la razón. Al contrario, le dice, tú te afanas. Es tiempo de sentarte. Esta mujer, tu hermana, ha escogido lo mejor y la mejor parte que nadie más lo quitará. Y la mejor parte es que tú y yo estemos a los pies de Cristo y un día estemos con Él por toda la eternidad. Lo mejor es tener tiempo con el estudio de su palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por este lindo pasaje del día de hoy. Rogamos tu bendición. Ayúdanos, Padre, para hacer lo que tú nos enseñas. Es difícil humanamente, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 11. Bendiciones.